Hola, mi nombre es Frida y hoy vamos a resolver un problema de flujo a dos fases. El problema es el siguiente. ¿Cuáles son las pérdidas por fricción en una tubería horizontal de 100 metros de longitud de 4 pulgadas de diámetro, cédula 40, por la que pasan 26.800 kilogramos por hora de un líquido con una densidad de 500 gramos sobre metro cúbico, viscosidad de 0.11 centipoises y 5.07 dina sobre centímetro de tensión superficial? Por la misma tubería viajan 4.250 kilogramos por hora de vapores con una densidad de 27 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 0.0105 centipoises. Lo primero que vamos a hacer es establecer el patrón de flujo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a calcular los parámetros de Baker, Bx y By. Estos se calculan con diferentes fórmulas. Para el caso de Bx, va a ser 0.0341 a la 1/2 por la viscosidad del líquido a la 1/3 sobre el flujo del gas por la tensión superficial del líquido por la densidad del líquido a la 1/6. Para el caso de By, va a ser igual a 7.092 por el flujo del gas sobre el área raíz de densidad del gas por densidad del líquido. Una vez que calculemos estos, podremos ir a la tabla de Baker, la gráfica de Baker, y calcular o ver qué tipo de patrón de flujo tiene. Primero que nada vamos a obtener el área. Esta área la podemos obtener con los datos de 4 pulgadas cédula 40 en una tabla del Crane. Ahí, entrando con estos datos, nos va a decir que el diámetro interior va a ser igual de 4.026, que es igual a 0.10226 metros. Entonces el área va a ser igual a 8.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya con esto, porque aquí nos pedía el área, vamos a ir calculando nuestras coordenadas. Para el caso de By, va a ser igual a 7.092 por 4.250 kilogramos por hora, que es el flujo del gas, entre 8.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que es el área, por la raíz de 27 kilogramos sobre metro cúbico por 500 kilogramos sobre metro cúbico, siendo estas las densidades. Podemos observar que lo único que nos faltaba de aquí era el área. Para el caso de Bx tenemos todos los datos. Va a ser 0.0341 por hora por 27 kilogramos por metro cúbico a la 1/2. Esto es el flujo del líquido, esta es la densidad del gas, por la densidad del líquido en centipoise a la 1/3 sobre
el flujo del gas por la tensión superficial del líquido por la densidad del líquido a la 1/6. Esto nos va a dar un resultado de 367.55.93. Con estos datos nos vamos a la siguiente gráfica, donde podemos observar que nos indica que tenemos un flujo burbuja. Flujo burbuja. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar nuestra ecuación para la caída de presión a dos fases. Es esta, donde vamos a multiplicar nuestra función del nuestra función del módulo por la caída de presión de una fase. Para esto necesitamos obtener primero el módulo y la caída de presión a una fase, a las dos fases, porque para el módulo nuestro módulo está en función de la caída de presión del líquido entre la caída de presión del gas. Entonces vamos a calcular cada una de las caídas de presión, tanto como de la fase gaseosa como de la fase líquida. Para la caída de presión en la fase gaseosa tenemos la siguiente ecuación. (6.379 por 10 a la -7 por la longitud de la tubería por el flujo del gas al cuadrado por el factor de Darcy sobre el diámetro a la quinta por la densidad del gas). Para todo esto necesitamos el número de Reynolds y la velocidad, porque como podemos observar, la longitud ya la tenemos, el flujo ya lo tenemos, el diámetro y la densidad. Lo único que nos hace falta es el factor de Darcy. Y para esto necesitamos el número de Reynolds y para esto la velocidad. Comenzamos sacando la velocidad superficial del gas. Y esto va a ser igual a el flujo sobre 3600 por densidad por área. Y esto va a ser igual a 4250 kilogramos por hora sobre 3600 por 27 kilogramos sobre metro cúbico por 8.2 por 10 a la -3 metros cuadrados, que es el área. La velocidad de salida del gas va a ser igual a 5.3322 metros sobre segundo. El número de Reynolds entonces va a ser igual a diámetro por velocidad por densidad sobre viscosidad.
y esto va a ser igual al diámetro 0.10226 por 5.3322 metros sobre segundo, que es la velocidad que acabamos de obtener, por 27 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, entre 1.5 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro por segundo, que es equivalente a 0.0105 centipoise, que es la viscosidad del gas. Nuestro número de Reynolds queda como 1.4 por 10 a la 6. Para poder sacar el factor de Darcy, nos fuimos o utilizamos más bien el diagrama de Moody. Y nos dio un factor de Darcy de 0.0165. Entonces, ahora sí podemos calcular nuestra caída de presión en la fase gaseosa, que va a ser igual a 6.3079 por 10 a la menos 7 por la longitud, que van a ser 100 metros, por el flujo, 4.250 kilogramos sobre hora al cuadrado, por el factor que acabamos de obtener, entre mi diámetro a la quinta por mi densidad a la quinta, la densidad normal, perdón. Metros a la quinta por 27 kilogramos sobre metro. Y la caída de presión del gas me da de 62.968 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Ahora vamos a proseguir a obtener la caída de presión de la fase líquida. Para esto tenemos una ecuación diferente. La caída de presión para la fase líquida va a ser igual a el factor de Darcy por la velocidad al cuadrado por la densidad por la longitud sobre 2gc por el diámetro. Comenzamos, al igual que en el caso anterior, calculando la velocidad superficial, que va a ser igual al flujo sobre 3.600 por la densidad por el área. Y esto va a ser igual a 26.800 kilogramos sobre hora, que es mi flujo de líquido, entre 3.600 por 500 kilogramos sobre metro cúbico, que es mi densidad de líquido, por 8.2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, que es el área. Mi velocidad me va a dar de 1.8157 metros sobre segundo. Con esto vamos a calcular el número de Reynolds, que es el diámetro por la velocidad por la densidad entre la viscosidad.
ser 0.1022 metros, que es mi diámetro, por 1.8157 metros sobre segundo, que es la velocidad que acabo de obtener, por 500 kilogramos sobre metro cúbico, que es mi densidad, entre 1.1 por 10 a la menos 4 kilogramos fuerza sobre metro por segundo. El número de Reynolds va a ser igual a 8.44 por 10 a la 5. Este es un 4. Esto nos indica que es un régimen turbulento, al igual que en el caso anterior. Y al igual nos vamos al diagrama de Moody para obtener el factor de Darcy, el cual nos va a dar 0.017. Entonces, podemos calcular ahora sí las pérdidas de presión del líquido, que van a ser igual a 0.017, que es lo que acabamos de calcular, por 1.8157 metros sobre segundo, que es la velocidad, por la densidad del líquido, que son 500 kilogramos sobre metro cúbico por 100 metros, que es mi longitud de mi tubería, entre 2 por la constante 9.81 metros kilogramos sobre segundo al cuadrado, kilogramos fuerza, por 0.10226 metros, que es mi diámetro. Obtenemos un resultado de 139.397 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Con estos dos datos ya podemos obtener el módulo, el cual va a ser igual a la caída de presión de la fase líquida sobre la caída de presión de la fase gaseosa. Nos va a dar igual a 0, así. A la 0.5 nos va a dar igual a 0.140. Hace rato determinamos que nuestro tipo de flujo era un tipo de flujo de burbuja. Esto es ahorita donde lo vamos a utilizar, porque según las ecuaciones de Baker, el flujo burbuja tiene esta relación donde tenemos aquí a nuestro módulo, nuestro flujo líquido y nuestra área. Vamos a calcular ahora sobre hora entre 8.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y esto nos va a dar un resultado de 0.89. Con esto, ahora sí ya podemos calcular nuestra pérdida nuestra caída de presión en las dos fases. Va a ser igual a lo que acabamos de sacar al cuadrado por la caída de presión de un flujo, de una fase, perdón. Esto va a ser igual a 0.89 al cuadrado por
62.968 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Va a dar un resultado de 49.877 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y este es nuestro resultado final.